que ella decía lo de egipcio, ¿no? Que ya llovió desde entonces, y era que un tercio de lo que comíamos era para alimentarnos a nosotros y los otros 2 tercios era para alimentar al médico. Pues eso, que 2 veces al día, más que suficiente, no más allá de lo que es nuestro estómago de grande, que es nuestro puño de estómago. Que los 2 primeros días es como de repente te pones ahí, estás más pensando en comer, tienes una falta de ánimo un poco más grande, estás más cansado, etc. Pero luego al cabo de los siguientes días empiezas a recuperar las energías y te adaptas al fin y al cabo. Bueno, ¿qué tal, holísticos y holísticas? Estamos otra vez en un nuevo vídeo con José Luis, encantado de tenerte por aquí otra vez. Bueno, Y nada, al final ya eres el invitado ahí que más se ha pasado por aquí. bueno, realmente habría que decir que eres tú el que más ha pasado por aquí, el anfitrión que más ha pasado por aquí. Sí, en verdad, sí. En el fondo, claro, vienes aquí y otro día más estamos aquí trabajando. Hoy ya hablábamos el otro día, hoy ya está ya la instalación eléctrica, ya hemos puesto ahí el cuadro general, hemos hecho todas las conexiones y todo bien, ¿no? Hay un par de cositas que se han resuelto del tirón, con lo cual, muchas gracias. Aquí, para vuestras futuras instalaciones eléctricas y solares, vais a tener un buen técnico aquí. Con Sí. Samu, que aprende y aprende rápido y trabaja bien. Pues me molaría, la verdad, tener ese conocimiento que, como hablamos en el podcast anterior, que para todo el que no lo haya visto estuvo súper interesante, por lo menos para mí, el saber hacer tus cosas y saber cambiar una bombilla, ponerte tu electricidad y todo es al final una habilidad súper valiosa. Así que yo también agradecido de que me hayas enseñado y de seguir aprendiendo en ello. En la línea de la que hablábamos, ¿no? En la soberanía, que al final Sí. ir siendo cada vez un poquito más soberano, ¿no? de nuestra vida y eso nos lo da el conocimiento, las ganas y el interés por aprender. Sí, y hablando un poco de ese tema de la soberanía, que al final, como te dije, me molaría empezar este podcast hablando un poco del ayuno. Yo, bueno, voy a compartir lo que hace, tengo por aquí. Hace unos pocos días me fui ahí al campo a hacer un ayuno, estuve ahí 6 días y la verdad reflexioné un poco sobre todo esto que habíamos hablado de que al final no somos en el aspecto externo generalmente soberanos de nuestra vida porque hay alguien que nos pone la luz, que nos trae la comida, que nos trae el agua, ese tipo de cosas. Y algo que a mí me parece bastante soberano es darme cuenta también de que mi cuerpo puede estar una serie de días que al principio uno ni se lo imagina o ni se lo replantea sin comer e incluso estar mejor. Entonces ahí también me di cuenta lo muy atrapados muchas veces que caemos en lo que es la comida. Esa dependencia de tener que comer todos los días, de tener que comer en grandes cantidades, que bueno, al final, pues hoy en día es algo que se puede hacer y que no hay problema generalmente, pero si un día no hay esas cantidades de comida o no puedes comer, hay mucha gente que a la mínima se desesperaría al ver que ha pasado un día sin comer o que ha pasado 2 días sin comer, ¿no? O sobre todo le empezaría a desesperar la carencia de azúcar tan adictiva, ¿no? Alguna vez creo que hemos comentado que en algún experimento hay un buen documental francés sobre la adicción del azúcar comparado con la adicción de la cocaína. Tenían unas ratas que estaban investigando con ellas y entre el azúcar y la cocaína, cuando les daban ocasión de elegir que eran adictas ambas, tiraban por el azúcar. O sea, imagínate el nivel de adicción que nos generan nosotros, ¿no? Entonces, aparte de todas esas adicciones que nos genera ese hambre que comemos en exceso, yo cuando realmente empecé a entender el valor del ayuno es hace unos años, y esta es una referencia importante. Carmelo Vizcarra, que es un médico vasco antroposófico, de la Academia de Rudolf Steiner, de antroposofía, pues este médico, en una conferencia eso hace años en Balaguer, dijo una frase que ella decía lo de egipcio, ¿no? que ya llovió desde entonces, y era que 2 tercios, o sea, un tercio de lo que comíamos era para alimentarnos a nosotros
y los otros 2/3 era para alimentar al médico. Y eso ya lo decían los egipcios hace muchos siglos. Y cuán verdad es, ¿no? O sea, que realmente nuestras necesidades y nuestros requerimientos, independientemente de que hablemos de que si la comida es basura, la mayor parte de la que nos llega a nosotros y demás, sí, comemos en exceso. Y podemos llegar allá al extremo de incluso no llegar a necesitar el alimento, que hay gente que se alimenta del sol, y me consta que efectivamente es así. Y luego, si nos da tiempo, podemos hablar un poco de ese efecto que ya habéis hablado en algún otro podcast sobre el tema de cómo el sol puede activar la energía que nuestro cuerpo necesita para seguir funcionando. Sí, es muy interesante, la verdad. Pero eso, que esto del ayuno es muy amplio en lo que podríamos hablar, pero bueno, hablábamos de esa importancia en nuestra salud, de esa herramienta terapéutica que es, que creo que es una de las más importantes, y en primer lugar eso, comiendo bastante menos. Y también, y al hilo de lo que hablábamos el otro día con este otro médico que hemos conocido también casualmente de forma reciente, David Duarte, también un buen referente, que realmente que 2 veces al día, más que suficiente, no más allá de lo que es nuestro estómago de grande, que es nuestro puño de estómago, y con eso vamos tirando más que de sobra, al contrario de lo que nos cuentan de muchas cantidades, no sé qué, no sé cuánto. Podríamos entrar después en temas de dieta también, que es la hostia, pero bueno, vamos al ayuno. Entonces, con respecto al ayuno, que es una herramienta terapéutica de 3 pares de narices, que lo del ayuno intermitente, eso que también se está poniendo de moda, pues está bien, lo de cenar no muy tarde y luego pues hasta cerca del mediodía no ingerir nada. Entonces esas cuantas horas va a hacer que nuestro cuerpo entre ahí en un proceso muy interesante y nos va a ayudar a detoxificar. Pero eso, que el ayuno, y como herramienta terapéutica, también contaba y he constatado que en Alemania es el hospital más grande, creo que es del mundo, tiene toda una planta dedicada exclusivamente al ayuno, que como herramienta terapéutica es la hostia. Y lo que pasa es que además eso en situaciones muy complicadas, ¿no? O sea, que resuelve todo tipo de enfermedades y de complicaciones en nuestro cuerpo bien grande. Pero bueno, hay en determinadas situaciones en las que estamos muy tocaditos, muy complicados, y es imprescindible que ese ayuno se haga bajo alguna supervisión médica. Eso siempre es importante, pero las 24 horas. Entonces en ese ala del hospital, en toda esa planta del hospital más grande el dato no sé si es de Alemania o del mundo, toda esa planta dedicada exclusivamente al ayuno, pues con ese seguimiento médico, o sea, consiguen, entre comillas, milagros, o sea, que lo que hace el ayuno en nuestro cuerpo. Entonces, partiendo de eso, de que cuanto menos comamos mejor, y partiendo de que el ayuno es la leche, ¿no? Y no es que no lo cuenten ahora, también tenemos presente en todas las religiones, ¿no? Aunque se haya después dibujado bastante, pues que es el Ramadán, ¿no? El Ramadán, en el caso de los musulmanes, o que es nuestra cuaresma, ¿no? O ese ayuno y demás, que también en esos 40 días, y también otro dato clave, ¿no? Los 40 días esos que estuvo en ayuno Jesucristo, ¿no? Y pues que podemos llegar a ese extremo, que tú además luego lo comentamos, pero que planteabas de plantearte ese reto en este otoño, y que eso, que ya de antiguo lo sabían, y que pues podemos contar un montón de anécdotas en ese sentido, curaciones auténticamente milagrosas. Esta mañana nos contaba Carmen, nos recordaba algunas. Pues eso, que es una maravilla, y que no te cuento más, y que hablas de tu experiencia ahí con el ayuno y demás, pero partiendo de que hay... Sí, yo como para comentar un poco mi experiencia, la verdad es que a mí me ha resultado, ha habido varios puntos que me han parecido curiosos. El primero es pues que los 2 primeros días es como de repente te pones ahí, estás más pensando en comer, tienes una falta de ánimo un poco más grande, estás más cansado, etc. Pero luego al cabo de los siguientes días empiezas a recuperar las energías y te adaptas al fin y al cabo. Y rápidamente, yo el último día, la verdad el sexto no comí porque pensara que lo necesitaba, sino más bien era porque al fin y al cabo
lo había puesto como objetivo estar 6 días, pero yo siento que ya estaba muy adaptado al no estar comiendo en relación al primer día, y que además, teniendo en cuenta que he pasado pues 359 días del año comiendo todos los días desde la mañana hasta la noche, y la capacidad que tenemos como de adaptarnos a todo ello. Y luego otro punto también que me pareció bastante curioso es que, bueno, ya hemos hablado en otros podcasts con Marcos, y hablamos también contigo en el último, este tema de los dragones, que al final prácticamente son mentales, y yo me di cuenta de que esas traumas, miedos, adversidades o esas cosas que te perturban, que sobre todo te perturban mentalmente, en el ayuno se te muestran de una forma muy clarificadora, y como decías tú, también es algo que sirve mucho como terapia el realizar ese proceso. Y ya no sé si es que al final todos esos dragones se guardan en el estómago y los reprimes de alguna forma, o si simplemente es el hecho de que al no estar pues con el móvil o al no estar comiendo, en lugar de estar pasando el tiempo haciendo otras cosas, estás contigo mismo y te das ese espacio para observar ese pensamiento que se genera por sí solo cuando estás tirado en el sofá, y que empiezas a pensar pues en los días en los que pasaste vergüenza, en los días en los que te sentiste culpable, en ese momento que te dolió tanto que te dijeran algo, o en esa etapa de tu vida en la que ponías a una persona como mala y a ti como víctima, y ves todas esas identificaciones, todos esos juicios que has hecho y que has guardado en ti, pero que de alguna forma ahí estaban y como que los estabas acallando, ¿no? Y eso me parece muy importante. Y luego justo se dio la casualidad de que leí el Kybalión cuando estuve haciendo el ayuno, y que me leí un par de libros de Séneca. Y algo que me parece muy curioso de Séneca y de los estoicos es lo que hablaban de que ellos preferían el acomodarse a la virtud que el vivir por el placer. No porque la virtud a largo plazo te diese más placer, sino porque el placer en sí es algo que te hace no ser soberano de ti mismo. Pues si no puedes, bueno, no el placer en sí, sino el vivir por el placer de una forma hedonista, porque si no puedes evitarte comer mal, ¿cómo vas a poder afrontar situaciones que sean realmente adversas, ¿no? Si no tienes ese poder personal para realizarlo. Y también, al fin y al cabo, cuando vives por el placer, de alguna forma estás viviendo en una especie de ilusión, porque Marcos y yo también llegamos, una vez que tomamos enteógenos, setas con psilocibina, al concepto de, hostias, lo que estamos sintiendo ahora nos parecía como un estado muy real, y nos dio la reflexión de pensar en placeres ilusorios, que los llamamos nosotros, que es como, realmente está tan buena esa barra de pan con chorizo y con no sé qué que te imaginas en la mente, ¿realmente cumple las expectativas cuando te la estás tomando? ¿O era más como una ilusión que te hacía depender de ello y tener la expectativa, ¿no? Por ejemplo, los estoicos pensaban esto en los indiferentes preferidos y no preferidos, de que en el momento que tú necesitas ese bocadillo para afrontar la mañana, es un indiferente no preferido porque es algo que te genera esa necesidad. Pero si tú ya te lo tomes o no, vas a estar en tu equilibrio. Puede ser un indiferente preferido, en el sentido de que, bueno, prefiero tomármelo a no tomármelo porque me gusta, pero no me desequilibra. Y yo sí que este proceso de hacer el ayuno me llevó como a pensar que antes estaba de alguna forma bastante dormido, antes de empezar el ayuno, que estaba ahí pues eso, comiendo con el móvil y tal, pero que de alguna forma no me estaba dando espacio para verme a mí mismo, ni para pararme un rato a ver las estrellas, pararme un rato a ver el horizonte, a ser espectador y observador de la vida. Y sí que me conectó muchísimo con una sensación de sentirme como más yo, más niño, era como yo lo describía, más real. Y esa sensación la he tenido muy pocas veces, y ha sido principalmente con el ayuno, con las respiraciones holotrópicas y con los enteógenos, la verdad. Y me parece como algo muy, muy importante, que te conecta con lo que yo considero que es más mi esencia. Sí, eso es que, jolines,
Se me venían tantas cosas a la cabeza mientras venías comentando. A ver, vamos a ir sacando alguna de ellas. El tema del proceso de los dragones del que estabas hablando, pues como de alguna forma precisamente es eso lo que estamos haciendo. Estamos hablando que se produce una crisis curativa. ¿Y qué es lo que hacemos cuando ayunamos? Entre otras cosas, nuestro cuerpo tiene un montón de tóxicos, pero tóxicos en todos los sentidos, tóxicos no solo de sustancias y no sé qué que hayan llegado a nosotros y que están, sino también esos tóxicos de emociones y sentimientos y vergüenzas que están en nuestro interior. Que a su vez esas emociones van a generar una determinada flora bacteriana, unas determinadas sustancias también se van a materializar ahí esa emoción en nuestro cuerpo con determinadas sustancias que al final acaban siendo tóxicas y que sí que nos acaban intoxicando, y determinadas vibraciones ahí que nos han producido. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros hacemos ayuno empezamos a perder grasa. ¿Para qué sirve, entre otras cosas, la grasa en nuestro cuerpo? Es un contenedor de basura. Gracias a la grasa y que se va acumulando en determinados sitios, muchos de los tóxicos que están en nuestro cuerpo están ahí, por así decirlo, encapsulados en esa grasa. Cuando nosotros iniciamos un ayuno, vamos a empezar, nuestro cuerpo en primer lugar ya no tiene todo ese trabajo que le estamos dando añadido de meterle, y además en la mayoría de los casos mierda a nuestro cuerpo. Entonces, bueno, pues ahora ¿qué es lo que toca? Tengo un momento de respiro, este muchacho me está dando respiro, pues ahora vamos a ponernos a limpiar la casa, a expulsar esa grasa. Entonces esa grasa se expulsa con esos tóxicos que tenía a través, entonces esa crisis curativa que empezamos a tener erupción cutánea, diarrea, una serie de cosas que en el cuerpo, en el fondo el cuerpo está diciendo, menos mal, ahora puedo ponerme a currar, y está currando, no te está fastidiando, está sacando toda esa mierda y que la mierda huele y duele. Entonces, ese proceso de desintoxicación y de sacar todos esos tóxicos en nuestro cuerpo, pues vamos a sacar esos dragones, vamos a sacar esas emociones, vamos a sacar esas vergüenzas. Entonces todo ese proceso en el fondo del que me estás hablando es un proceso de depuración. ¿Y puede tener también que ver con las fascias? Sí, Porque bueno, yo todo, me lo imaginé al como... final la fascia que decimos que es el tejido conectivo, el tejido conjuntivo, esas mallas que envuelven todos nuestros órganos, nuestros músculos, que envuelven cada uno de nuestros músculos, ahí cada fibra muscular y se acaban formando los tendones o envuelven nuestro corazón. Decíamos que es ahí en donde nuestro subconsciente, cuando sufríamos un shock traumático y no éramos capaces de resolverlo, una semana, 2 semanas, no dormíamos, no descansábamos, no estábamos en condiciones, lo guarda en el subconsciente. ¿Y dónde lo guarda? En las fascias. Entonces claro que están en tus fascias ahí guardados esa situación que hiciste bochornosa, que te creó vergüenza, pero que prácticamente lo tenías olvidado y que ahí de repente aparece. Y resulta que eso, como está ahí, todavía está activo y no se ha resuelto, pues a lo mejor es el culpable de que estés apretando los dientes por la noche, porque es ahí en donde estés agarrado, o cualquier otra tensión que se está disparando ese programa, porque aunque no sea de forma consciente, de forma inconsciente lo seguimos teniendo ahí grabado. Entonces, qué bueno es liberar y soltar todo ello, tomar conciencia, que además el trabajo en sacrocraneal al final es tomar conciencia, porque todos esos shock traumáticos están en nuestro cerebro reptil, en la parte más antigua de nuestro cerebro. Y precisamente con ese tipo de terapias y demás lo que se ayuda es a tomar conciencia, aunque sea de forma inconsciente, que pues está hasta dormido en el sacrocraneal y está comunicándose a través del límbico, a través de las emociones, tu tallo cerebral, tu parte reptil, con tu parte racional humana, tu corte cerebral. Y se llama corticalizar, llega al corte cerebral, pues corticalizamos todo eso, aunque sea de forma inconsciente. Entonces, la forma de resolverlo y la forma en la que ayuda el ayuno es eso, que como es un proceso de detoxificación, pues ahí detoxifica. Y eso con respecto a las fascias, eso, coño, que es que de repente ya tomas conciencia de dejar de tomar vergüenza porque entiendes por qué ocurrió o cómo ocurrió, o entiendes la situación y ya está, y lo hecho esto está, y eso ha servido para aprender, y aunque solo sea para que tenga claro de que no vuelvo a repetirlo en la vida, pues ya está. ¿Y no crees que a lo mejor el estómago tiene una especial componente en el que guardamos muchas emociones? Porque también me ha venido ahora a la cabeza
que cuando tú respiras profundo también puedes liberar muchos traumas, dicen, Claro. con esa respiración profunda y oxigenada que a lo mejor no dejabas que el aire viniera para acá, ¿no? Porque había ahí El tensión. diafragma está ahí agarrado y todo esto no funciona en condiciones. Mira, en el saber ahí popular habla de nuevo que cuando das un suspiro, ¡ay! Es un susto que se va. Pues ¿qué es eso? Efectivamente, esa fascia estaba ahí agarrada y hablaba del estómago. Alguna vez te he comentado la medicina tradicional china, estómago, bazo, páncreas. Ahí la emoción precisamente asociada a ella es la hiperreflexión, darle demasiada vuelta a las cosas, no digerir no solo los alimentos, sino las emociones de la vida. Entonces, efectivamente, esas emociones que están ahí, que te quedan agarradas y que de forma consciente o inconsciente sigues rumiando y sigues masticando en tu cuerpo, una vez lo vomitas. Una situación que te provoca bochorno y que no lo vas a volver a repetir de más, adiós, o si entra para adentro la digieres. Ya cuando entra para adentro ya tienes que digerirlo, y digerirlo es decir, bueno, lo que no nos mata nos hace más fuerte, no hay mal que para bien no venga, y esto me ha servido para que en este momento estoy tomando conciencia de ello y no se me vuelva a repetir y me ha hecho más fuerte. Soy capaz de, ante una situación como esa, no voy a actuar de la misma forma, modo, manera. Además, me resulta coherente con una cosa que me dijiste tú sobre las fascias, que era como que tú si tienes un problema y a los 15 días no lo has sabido resolver de una forma consciente, ese problema coge y se guarda. Y a mí me pasó específicamente en el ayuno, que no sé si algún día me animaré a comentar ese problema que tuve, pero con un problema en concreto que no había sabido resolver y no sé si lo he sabido resolver ya con esos días de ayuno, pero por lo menos creo que se ha apaciguado bastante, porque fue un poco el estar pues al final entre que entre que no puedes comer, también estás haciendo el ayuno, pues no tienes otra que enfrentarte como a ese pensamiento que vuelve a salir, ¿no? Que empieza ahí A otra rumiar, vez, ¿no? otra vez a rumiar, y yo me decía como, hostias, voy a poder parar de rumiar con esto. Y al cabo del quinto día o el cuarto, algo así, ya se desapareció esa rumiación y empecé a rumiar sobre otras cosas, pero sí que fue potente en el sentido de, aparte de que puedes que sea por el efecto del ayuno, también esa perspectiva de, vale, es que ahora no puedo escapar de este problema, no puedo mirar el móvil, no puedo comer, con lo cual me tengo que enfrentar de tú a tú con él. Sí, Y algo que me dijo también María, que ojalá algún día hagamos un podcast con ella, que es mi dentista, que tú la conoces, es que, bueno, lo que te comentaba antes, fuera de cámaras, que a mí me dijo que mejor hacer un ayuno cuando ya tenga más de 21, un ayuno de 40 días tan largo, porque para ella lo que decía es que en un ayuno de esas proporciones, lo que va pasando es que primero viene una ola, ¿no?, de rumiación, después la pasas y guay, pero luego va a venir a los días otra más grande, y luego otra más grande, y luego otra más grande, hasta ir a lo más profundo, por así decirlo, de tus dragones. Con lo cual también hay que tener cuidado a veces con dónde te adentras, porque puede que no estés pudiendo con esa información y que la develes a la fuerza haciendo ayuno, respiración o lo que sea, o regresión como hablábamos con Senda, y que sea contraproducente para ti también. Sí, que ahí va, bueno, que pasito a pasito, que bueno, que arrancar con un ayuno intermitente está bien, arrancar con un ayuno de unos días está bien, 6 días está bien, y que a lo mejor el siguiente, pues efectivamente, a lo mejor tenías que plantar el de 21 días, que ya es un tema bastante potente, para eso, para ir de a poquito, pero que al final, que no es lo que te planteas, es lo que al final la vida te va a dar y la situación se va a poner de una forma o de otra. Pero que sí, que despacito, que en el fondo esa crisis curativa está ahí y que está sacando mierda a todos los niveles, en todos los planos, y además todos interrelacionados, y toda la mierda que saques a nivel emocional te está ayudando a nivel digestivo, te está ayudando a nivel físico y al revés, todo eso. Es una terapia holística el ayuno en toda regla. Sí, pero en el fondo como todo, si es que al final todo es holístico, es que decir, joder, estoy trabajando con flores de Bach, estoy trabajando desde el aspecto emocional de estas personas, pero leche, si esa persona se le ha ido ese miedo que su cuerpo ha pedido, esa flor,
resulta que es que está descansando por las noches. Ah, coño. Y no solo que es que descansas por las noches, sino que al descansar a la noche y se quita el insomnio que tenía, pues empieza a tener una buena digestión, y sus estreñimientos y no sé qué se le va. Y es que, joder, y que encima se mejora, se le ha ido el bruxismo porque está durmiendo a la pierna suelta en condiciones, ya no tiene esa tensión y esos mareos. Entonces que en el fondo, desde que cualquier aspecto y desde cualquier ámbito en el que trabaje, va a ayudar a todos los demás. Y desde luego hemos hecho hincapié en el tema de la respiración, que es la leche. Es la leche. Casi más primordial que el ayuno, porque la respiración, si no la tienes, duras nada. Es lo primordial, ¿no? Eso nos hace darnos cuenta, ¿no?, de la importancia que tiene en nosotros la respiración. Y que al final es, en el fondo, ir a lo más básico, ¿no?, que es esa respiración natural, que no sé, que creo que en algún momento hemos comentado, que es hinchando la tripita, y ya aprovechamos, ¿no?, y damos esa pequeña parte práctica de respiración que nos viene a todos bien. Eso ahora después lo guardo. Pues eso, vamos a ir a esa respiración natural. ¿Y por qué la respiración natural? Porque la natural, porque es la que venimos haciendo cuando nacemos, que es al tomar el aire y ya damos alguna pauta, ponemos la lengua en el paladar muy suave, sin apretar, y de ahí cogemos aire por la nariz, pero en este caso vamos a hinchar la tripita. Dejamos que se hinche, y una vez que ya tenemos bien hinchadita, la lengua que teníamos en el paladar la dejamos caer al fondo de la lengua y sacamos el aire muy despacito por la boca. Simplemente ya el prestar atención, el cerrar los ojos y estar ahí, ya te cambia la perspectiva bastante, ¿no? Pues, y hablaba de respiración natural porque por lo general lo que respiramos todos es con el pecho. Eso es respiración invertida. Que este tipo de respiración está muy bien para la lucha, pero nosotros tenemos que respirar de forma natural. Sí, ya es una anestesia. Yo he hecho esa respiración que tú has dicho y ya entras en más calma, que sí. Digamos, ya si a eso le sumamos algo tan importante como es la conexión a la tierra, ya vamos a aprovechar. Sí, pues yo me animo también. Aquí no sé, mejor. Para que esos iones negativos, que al final son, nos vengan también por tierra, mar y aire. Y las plantas, porque yo me pregunto a veces, si caminas en pasto, es un poco lo mismo, también hay iones al fin y al cabo, ¿no? Sí, Pero claro, si es no tantos negativos. Ellas están conectadas a tierra. Entonces, te estás transmitiendo, estás abrazando, nos estamos abrazando la tierra y nosotros a ella. Sí. Bueno, pues entonces hablábamos de esa respiración natural frente a esa respiración invertida. Bueno, pues la respiración natural es que eso que nosotros observamos a cualquier bebé al nacer y está respirando de forma natural, está hinchando la tripita. ¿Qué es lo que ocurre? Que después, según vamos creciendo, primero no podemos mostrar tripita, tío. Ahí viene pan. Y encima al revés, tanto si somos hombre como si somos mujer, hay que se nos marque bien el pecho. Entonces dejamos de respirar de forma natural, el diafragma ahí se nos contrae y contribuye a un montón de dificultades en el ámbito digestivo y en todos los ámbitos. También es muy como de miedo, porque es como en qué momento sacamos el pecho evolutivamente, es más cuando hay un individuo que no conocemos delante de nosotros y que decimos, ojo, si estamos con nuestro entorno, evolutivamente estamos como tranquilos porque sabemos que es lo conocido, que no hay problema. Por eso te hablaba de que en el fondo y es lo mismo cosas malas o no malas, sino que hay respiraciones para cada momento. Y en este caso, si estás en lucha y en Qigong, con el Tai Chi, se hace también ese tipo de ejercicio. Primero, ayuda a ser consciente cuál es la respiración natural. Pero en muchos de los ejercicios, que al final el Tai Chi no deja de ser un arte marcial, estás respirando en invertida. Porque la verdad es que lo que tú dices, no solo que en un determinado momento puede venir de maravilla ese insufle de energía, pero tú no puedes estar todo el día ahí dispuesto y preparado, que es otro mensaje además que le estás dando al cuerpo cuando estás en respiración invertida, que hay una lucha, que hay un combate, que no solo es que estás preparando el cuerpo, sino también como los gatitos, ahí cuando se ponen de uno y todos los animales, sí, también está mostrando esa apariencia contra el enemigo de cuidadito que mira lo que hay aquí. Entonces, que cuán importante, como no estamos en lucha, siempre que nos acordemos que puede ser en cualquier momento, ahora mismo aquí,
respiración, o estamos esperando en el bus, o estamos en cualquier sitio, vamos a acordarnos, vamos a poner la lengua en el paladar al tomar el aire y vamos a echar la lengüita. Ya simplemente eso, podemos luego darle una vuelta más al tema de la respiración, que se requiere todo un podcast, pero como estamos con el tema del ayuno y estábamos hablando de la importancia de respirar y liberar. Vale, pues yo creo que por ahí tenemos un melón grande abierto, pero volvemos a donde estábamos, que era al tema de eso, Bueno, un poco el ayuno. A mí me está surgiendo la cosa porque yo lo he visto un poco más claro con la respiración, en el sentido de, vale, porque a lo mejor un niño deja de respirar diafragmáticamente y empieza a respirar con el pecho, seguramente sea porque está como en alerta, ¿no?, de miedo, y no se permite respirar ahí. A lo mejor es como ahí se guarda el miedo, puede ser incluso que ya no esté programado para develar todo eso, y puede que con la comida pase un poco lo mismo. No sé si tanto con el miedo, con el alerta, o más con el sacio aquí, para no escuchar, a lo mejor, para no escuchar sí, esa otra parte. Que antes hablabas, que decías, joder, que había alguna cosita interesante, y hablabas de que me sentía a mí no, como lo estoico, cuando estabas hablando del tema de los estoicos, que hacía la referencia a que a mí me venía a la cabeza dopamina, la diferencia entre dopamina y serotonina. El indiferente preferido y... Sí, pero en otra escala más arriba, otro término que estábamos usando, que era ahí, de eso cuando estábamos hablando de ello, pero que en el fondo es eso, que es como buscar el placer, ¿no? Hablaba de buscar el placer y lo otro, que ¿cuál era? La virtud. Y la virtud. Claro. Y estaba viendo, y en las relaciones que ahora se hacen ahí, los neurocientíficos y demás, que nos están explicando nuestros procesos ahí hormonales y cómo funciona nuestro cuerpo, y que quizás ese placer es asociado a la dopamina, ya sabemos que funciona, que está ahí ese placer inmediato, esa caladita, esa historia, esas cosas que estamos, y son rutinas, y establece esa ruta en nuestro cerebro y nos invita a hacerlos una y otra vez y otra vez y otra vez, sin mirar el móvil, toda esa dopamina, y la serotonina, que es esa hormona de la felicidad, que son cuando acabas haciendo no lo inmediato, lo que piensas, así de forma inmediata, eso de decir me voy a levantar y voy a comer un cacho de donuts que he dejado, que sobra ahí, que es sí. imposible, que ni sobra ni te lo has dejado. Sí. Vamos, una bolsa de Doritos, ¿no?, que están plagaditas de, ¿cómo se llama eso?, de glutamato monosódico, y que tú cuando ves en una bolsa que está el ingrediente glutamato monosódico lo vas a ver cuando acabe, porque antes que no te has dado tiempo ni a leerlo, porque guarrerías que comas que lo lleva, hasta que no acabes con la bolsa no vas a parar, ¿no? Y eso al final está reforzando esa ruta de la dopamina frente a esa otra hormona de la serotonina, que es la que te hubiera producido si eres capaz de estar meditando, estar respirando, encontrar ahí en ese momento tu dolor o tu pena o el porqué, esa ansiedad que tienes en ese momento que te va a invitar al donut. Pues si eres capaz de ponerte a respirar, algo tan sencillo, tan fácil, de forma natural, conectado a la tierra, posiblemente en ese momento no tienes esa dopamina, ¿no? Te va a costar un poquito empezar a estar, pero va a empezar a generarse la serotonina en tu cuerpo, que cuando acabe la tarde, habiendo encontrado mucho mejor, habiendo tomado conciencia de que era esa ansiedad que te llevaba a comer aquello, y la bendita no necesidad que tienes de ello, pues te va a hacer sentir mucho mejor, que esa sería la virtud de la que hablábamos, porque en el fondo lo decía, no, busco al final encontrarme mejor, pero es que al final la virtud, entre comillas, y haciendo esa comparación, nos va a llevar a ese placer que es mucho más, no es el inmediato y el eso, porque ya te digo, el placer que te lleva a comer el siguiente dorito es que no dura nada, es que te va a llevar al siguiente, esa es la dopamina frente a esa otra serotonina, de decir, joder, que la bute. Al dorito, con la mierda que he hecho, y quería yo levantarme a comer, y lo a gusto que estoy ahora, que encima no me duele el estómago. Sí, además me tiene mucha relación, porque los estoicos hablaban de que para ellos es muy importante seguir la ley de la naturaleza, no separarte de ella. Y cuando tú estás en la naturaleza también, yo conocía la hormona de la serotonina sobre todo porque he oído que se segrega simplemente viendo un paisaje, estando en la naturaleza como estamos ahora, simplemente se segrega con ese contacto con la tierra, ¿no? Y bueno, yo aparte
entiendo la virtud de los estoicos como algo que te acerca, como decíamos en el podcast anterior, a lo que es súper importante, que es el ser real y estar en tu esencia. Y al fin y al cabo, eso, bueno, porque ellos tenían, la virtud se conformaba de sabiduría, que bueno, yo creo que cuando eres real pues tienes una sabiduría intrínseca, de coraje, o sea, de no tener miedo, que a lo mejor pues cuando eres real tampoco estás ahí con esas capas de interpretación y de todo lo que estamos hablando del estómago, de ese miedo que te permite pues sacar lo que se llama valentía. También la disciplina, que la disciplina al fin y al cabo, si tú estás adicto, como tú decías, a los Doritos, pues no tienes disciplina porque no eliges comer Doritos, sino que te lo piden a ti y tú sucumbes y vendes, por así decirlo, tu disciplina. Y lo otro era la justicia, que yo también lo entiendo en el sentido de entender que todos somos uno y no tener esa importancia personal que tanto nos da el ego. Y curiosamente, al fin y al cabo, a mí me parece que esa virtud es algo que se acerca mucho a la naturaleza, también al tema de estar ayunando, porque te permites verte más a ti mismo y ver más al exterior, por lo tanto también, porque no tienes todos esos filtros. Sin embargo, como yo decía, cuando fui al ayuno me sentía más como si estuviese adormecido. Y yo creo que es por todos esos filtros como ilusorios que están a tu alrededor. Ruidos. Sí, ruidos, sí, eso. Ruidos, eso, Mucho ruido que te hace estar como en una capa en la que no te permites como ir más allá y ver otras capas, sino que estás ahí atorado. Y al final algo que me está viniendo también es que yo me pregunto, ¿será la virtud algo que hay que conseguir o algo que hemos enterrado y hay que descubrir? O por ejemplo, ¿será el ayuno una cura o el ayuno simplemente es ese estado que, o sea, o lo que es más bien es que nos hemos enfermado y estamos volviendo, no que el ayuno sea como una cura en sí misma, sino que al final está tapada por todas esas capas de comida, de ruido, y nos permitimos pues volver a lo básico, que es nuestro verdadero ser. Y tampoco es como, pues eso, no es que haya que ganar a lo mejor disciplina o haya que ganar coraje o haya que ganar todas esas características de justicia, sino que a lo mejor hay que ir desenterrándolas poquito a poquito entre todo ese barullo, claro, ¿no? en esa búsqueda de tu ser, en donde el ayuno no deja de ser otro complemento más, otra ayuda a descubrir qué es lo que realmente eres, quitándote todos esos ruidos, quitándote todos esos tóxicos, eliminando y sacando de ti de forma física o de forma emocional todo ello. Busca lo que estás haciendo, busca encontrar tu ser, ¿no? lo que realmente eres. Entonces pues ya está, que sí, que el ayuno precisamente es eso, ¿no? Que nos ayuda a ir quitándonos otro modo más de ayudarnos en todo ese proceso de quitarnos mochilas, miedos, historias, porque joder, qué mayor miedo, ¿no? que el que genera en principio, coño, es que si no comes te mueres, qué narices. Y lo que tú dices, ¿no? Desde la observación y desde la naturaleza vemos como los animales cuando están malitos ayunan, y perro, por muy carnívoro que sea, no sé qué, va a comerse determinada planta, ¿no? Porque escucha su instinto. Vemos también que nos pasa cuando niños, ¿no? De que cuando el niño está malito no quiere comer, así que no insistas, no te pongas cansino, que su cuerpo le está diciendo que no coma. Y ya el día que ya le entra la gana, ya sabes que es el día en el que ya está en ese proceso ya de recuperación para adelante, ¿no? Y ya van mucho los adultos, bueno, vamos con ese sesgo de no come, toma esto que tal. Sí, venga, y si no le complementamos con tal, si no en la tele nos dice que no sé qué le aporta no sé cuánto, deja la criatura. Yo es algo que también me ha chocado bastante de cuando he empezado a experimentar con el ayuno, que cosas que, bueno, con todo respeto hacia mi madre, que a veces me ha dicho, me sentía un poco mal la tripa o un poco decaído, lo que sea, ¿no crees que come un poco, a lo mejor te recuperas, tal? Y es como, a lo mejor, o sea, a lo mejor la causa no es que no haya comido, sino la causa es a lo mejor hasta por la comida, y que ahora lo que necesito es pasar por este proceso, pero no... A mí es un poco a lo mejor como el fumar, ¿no? De que si tienes mucho estrés, mucho mono,
tampoco es como fúmate un cigarrito, porque al final ese cigarrito es el que ha hecho que más adelante se multiplique esto y simplemente es una anestesia para no enfrentarte a lo que no estás queriendo enfrentarte y que se solucionaría no con el veneno que te ha producido ese estado, ¿no? Sí, 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 sí es lo que decimos, que sí, que algunos de los dolores de estómago que tenemos tienen que ver con hambre. Pero en esta sociedad en la que nos sobra por lo general alimento, en lo que, como decíamos al principio, 2/3 son para alimentar al médico, para darle de comer al médico, porque nos lo vamos a gastar en salud, pues es casi el menos de los casos. O sea, la inmensa mayoría, efectivamente, lo que a la criatura, a su cuerpo le está pidiendo es no comer, pues ya está, no pasa nada, que no coma. Pues ya comerá cuando tenga hambre. Y además eso, y si está en un proceso ahí que esté malito, pues ya cuando empiece su cuerpo ya limpiado y sacado todo lo que tenga que limpiar, su cuerpo ya le pedirá de nuevo volver a comer, ¿no? Entonces, eso, que al final son procesos naturales, que como procesos naturales a lo mejor no hay que complicarse tanto la vida, que es cuando hay en determinados momentos en donde es propicio. Ahora la primavera es propicio, en otoño lo suelo hacer yo ahí, aprovechando la vendimia, y también un momento propicio ahí para el higadito, le viene bien. Pero que ya está, si vamos a 2 comidas diarias, si vamos a ese ayuno intermitente, que es que transcurran suficientes horas como para que el cuerpo empiece ahí con el tema de los cuerpos cetógenos y demás, a eliminar y a sacar tóxicos. Si de vez en cuando, y sobre todo, yo a veces eso, me acuerdo de Santa Bárbara cuando algunos de los ayunos que he hecho en mi vida, es cuando el cuerpo no los he hecho cuando tenía que hacerlo, y después el cuerpo te mete un sustito y ahí te acuerdas y haces el ayuno, y como forma para remediar, y la verdad es que es la leche, o sea, como remedio de casi cualquier cosa, es la hostia. Entonces, desde el aspecto físico, limpiamos y depuramos, a la par estamos limpiando y depurando también un montón de emociones. Por eso lo importante, que lo comentábamos antes de este ayuno, es que sea no solo un ayuno a nivel de comer, ¿no? Sino ese ayuno también es lo digital, ¿no? Ese no está ahí engullido, Muy ¿no?, importante, de la verdad. O sea, radiaciones electromagnéticas, y no de radiaciones, sino de estar ahí mirando, ¿no? yo eso lo he notado muy mogollón, de que quitarme del móvil y estar en un entorno natural, yo solo, sin esas frecuencias, la mente empieza a cambiar. Está quitando ruido. Sí, o sea, eso es muy importante. Y bueno, una frase que me ha venido ahora es que también creo que por todo lo que hemos hablado, que podría ser la frase también que 1/3 de la comida que comes va para saciarte, nutrirte, y otros 2/3 también podría decirse que en lugar de ir a dar de comer al médico, van a saciarte a ti mismo o a callar el trauma o a saciar a ese trauma, ¿no? También. Sí, pero acabar alimentando al médico en la medida de lo que eso no es gratuito, eso que va a ir generando inflamaciones y problemas y enfermedades que van a dar de comer al médico de forma indirecta, o al psicólogo o al psiquiatra o a quien quiera, porque eso, estamos desequilibrando, estamos haciendo trabajar en exceso al cuerpo solo para eliminar toda esa cantidad de mierda que nos estamos metiendo y que no nos hace ningún bien. Sí, es como la parte que das de comer al sistema, ¿no? También podría así decirlo. Y bueno, yo, como antes me comentaste que no lo sabía, que hiciste un ayuno también muy prolongado de 19 días, que es una experiencia que yo quiero tener pero que todavía no he tenido. No sé si hay alguna cosa en concreto que sacaste de ella. Sí, yo el tema de los ayunos, como me lo he planteado así de bastantes días, era que eso también allí en Balaguer, en una conferencia, hablaba de que bueno, se podía llevar y complementarlo con consumo de uva. Y yo esos ayunos así más prolongados, no eran ayunos estrictamente, porque en el fondo me estaba tomando mi mosto. Decía antes que coincidía con la vendimia, porque ahí el Oliver está ahí con el reflujo, pobrecito. Que coincidía con la vendimia, porque eso, cuando íbamos a vendimiar para hacer nuestro vinito,
suelo pisar uva directamente y de ahí obtengo el mosto, que el mosto es eso. Pues en este caso recién pisado, los pies bien limpitos, y recién pisado, me guardo unos cuantos litros porque es ahí cuando inicio el ayuno, ahí en otoño. Y durante esos días que dure el ayuno, lo que hago es nada más que a lo mejor pillo como medio litro o algo más de mosto, lo diluyo también un poquito en agua, o sea, le hago el doble o sea, le echo tanto mosto como agua, y a lo largo del día en traguitos chiquititos me lo voy bebiendo. Con eso, no te aseguro, yo no he pasado ninguna hambre ni historia. Alguna vez comentábamos lo de que a la hora del ayuno, sobre todo, es en la hora de la comida. Tú estás acostumbrado todos los días a comer a las 2, pues a las 2 de la tarde te entra un hambre que te caga. Si a las 3, 3 y media no has comido, se va el hambre y ya no aparece hasta la noche, la hora en la que habitualmente cenas, que vuelve a aparecer. Pero bueno, eso se va llevando, ¿no? Se va reprogramando también y adaptando. Sí, pero que lo importante es eso, lo de que con el mosto, por un lado tienes todos los nutrientes que necesitemos. Antes te comentaba cómo en un curso de principios naturales para la infancia veíamos como las madres veganas que por cualquier circunstancia no podían dar el pecho a sus hijos, resulta que un bebé a partir de los 15 días con mosto le aporta todos los nutrientes necesarios que necesita ese. Pero mosto, pues como estaba hablando, el que hago yo es traigo directamente la uva prensada, una uva ecológica en condiciones, no los que nos compren, no los que podamos comprar. Sí, el típico del bar que te traen una botellita y tal. Y encima ahora no hay tinto. Hago una llamada, por favor, en los bares tener mosto tinto, que algo mejor es. Pues el caso es que bueno, que tú con el mosto decíamos que a los bebés a partir de 15 días les aporta todos los nutrientes necesarios. Entonces, con lo cual también en esos miedos, en esa historia que nos ha introyectado la mamá, de lo importante del comer, no sé qué, no sé cuánto, pues a la hora de afrontar un ayuno, pues lo afrontas con más tranquilidad. Y dices, bueno, no me va a faltar nada, si esto aporta todos los nutrientes necesarios que tenemos. Entonces, por un lado, eso te ayuda a llevarlo bastante bien, y por otro lado, encima es un gran depurativo también. Con lo cual, en ese proceso que estamos hablando, que el ayuno, que no es otro que un proceso de depuración y limpieza, donde empezábamos a soltar toda esa grasa, y a su vez esa grasa, los tóxicos que teníamos dentro, los estaba ayudando a expulsar, pues bendito mosto que te aporta, que no te va a faltar de nada y que encima te va a ayudar a limpiarlo. Y en ese proceso, y también es importante, y también lo tenían claro las religiones y demás, y por eso la importancia del ayuno, que al final resulta que entre la grasa no solo se encuentran todos esos tóxicos, sino que también se encuentra un porcentaje alto de células madre. Y son programas que están ahí, que los observamos en algún animal. Creo que recordar son los pingüinos, el pingüino macho, que es el que se queda con la cría incubándole durante un montón de meses, hace y saca todo ese proceso de ayuno, que es un ayuno durante meses y demás, y al final sale mucho más reforzado, porque lo que sí se ha observado es que en esos procesos de ayuno, esas células madre que están ahí en buena cantidad entre nuestra grasa se ponen a funcionar. O sea, son momentos en donde el cuerpo está preparado y programado para regenerarse. Y entonces toda esa abordaje, toda esa salida de células madre va a ayudar a que tu cuerpo se regenere. Con lo cual, cuerpo limpiando, depurando, quitando mierda, y encima, como decíamos, que no tenía, le quitaba las otras tareas, estaba de lleno en conseguir tu regeneración, pues gracias a esa célula madre, encima proceso regenerativo. Por eso tantas y tantas y tantas curaciones, entre comillas, milagrosas con el tema del ayuno, porque mira, por donde quieras que lo vayas viendo y vayas profundizando en todos esos mecanismos que hacen que el ayuno sea realmente saludable y sea una herramienta de salud importante, es que están ahí. Podemos seguir dándole vueltas a ello, pero lo mejor es eso, ya te digo. Creo que un buen referente era, como hablábamos antes, Carmelo Vizcárraga, para entrar más a ello, y es todo un mundo lo que hay detrás del ayuno,
y que cada persona somos un mundo, que cuando decidamos ayunar podemos ir pasito a pasito, podemos informarnos en condiciones, podemos consultarle, que hay personas que saben mucho de esto, a determinados médicos y demás, para que lo más importante es eso, que lo que vayas a hacer lo vayas a hacer con su conciencia, en condiciones, y que sepas a lo que te estás enfrentando, que al final, cuando empiezan a salir los dragones y te das cuenta que eran tuyos y que los tenías ahí, que algo tan enseñado, pues ya está. No encuentras esa herramienta tan potente que es el ayuno. Sí, yo creo que es muy importante informarse de esa parte de toda la cetogenia, la autofagia, el tema de las células madre. Y luego habrá algunas personas que también yo creo que se pueden poner muy quisquillosas con el tema de es que has tomado zumo que tiene azúcar, o yo por ejemplo que tomé agua de coco que también tiene azúcar. Pero yo creo que es muy importante esa parte de entender los procesos y que es una cosa muy guay, pero también esa parte espiritual yo es la que por lo menos más tengo en cuenta, que ya a lo mejor sea tomarme un suero simplemente durante unos cuantos días que tenga ahí mogollón de calorías, el simple hecho de a lo mejor no hacer esa digestión, ya te enfrentas a esos dragones, ya tienes ese proceso más de soledad, ya tienes ese proceso de estar más con otro tipo de cosas y bueno, la verdad es que a mí me parece una experiencia muy tocha. También estoy recordando cómo se aprecian las pequeñas cosas. Por ejemplo, el agua de coco yo me la tomo ahora y sé que ni de coña la voy a apreciar como cuando me la estaba tomando en el ayuno. Porque ahora está todo el ruido de que tengo un móvil aquí, de que estoy hablando contigo, estoy fumando, este tipo de cosas. Pero cuando solo te has pasado la mañana reflexionando, leyendo, escribiendo y dándote un paseo y luego te tomas un agua de coco, la disfrutas como toda esa dopamina que no has descargado en tanto ruido, la disfrutas ahí hasta en un vasito de agua que dices salud. Claro, cuán importante, ¿no? Que nos ayuda a valorar las cosas, ¿no? Y al final darnos cuenta que poquito realmente necesitamos. Efectivamente, sí. Pero que la idea que lanzabas es importante, es decir, el ayuno es súper inmenso en cuanto a la vertiente, la forma, los modos, y es tan inmenso como personas somos y situaciones estamos, teniendo claro esa pauta de que todo lo que sea sacar esos 2/3 de más que estamos comiendo al cuerpo le va a venir de maravilla, desde ahí al infinito y más allá, y cada persona, dependiendo de sus circunstancias, de su momento, en su entorno, pues que llegue y experimente y eso, y aprenda pues todo lo que cada uno necesitamos, pero que cada uno es un mundo. Ya te digo que poco ortodoxo es hacer alguna de las ayunos que yo he hecho con el zumo de uva, pero bueno, a mí me va que te cagas, ayuda muy bien, y que es eso, que pasado esos 3 primeros días más con los cuerpos cetónicos, dolor de cabeza, al revés, y luego tienes más energía que la hostia, ¿no? En el cuerpo, así que eso, que experimentemos, que vemos que es otra herramientita más y que a experimentarla. Pues muy guay, ya ves que siempre nos pasa lo mismo que te digo, tengo unos cuantos temas y al final acabamos ahí enrollando mogollón uno o integrando, somos muy holísticos. o sacando otros diferentes. Y bueno, ya creo que llevamos un buen rato, Sí. pero te iba a hacer simplemente sacar un tema que me da curiosidad y que me molaría en otro podcast tratarlo más, que es bueno el tema de los masajes, porque creo que no sé si lo hemos dejado claro en alguno de los podcasts, que una de tus especialidades, entre muchas, es todo el tema de masajear, entender qué partes tocar, ya sea más sutilmente como un sacrocraneal o como un metamórfico, o ya sea más densamente, ¿no? Como sacar una contractura o este tipo de cosas. Y a mí hay un concepto con el que me gustaría introducirte la pregunta, que es, la pregunta en sí es que qué importancia tienen los masajes en la vida, en el día a día, y la otra es, yo vi un podcast en Eclécticos que me gustó mucho, en el que estaba Iru Landucci y luego estaba la chica de la visión extraocular que hablamos, y ella sacó un tema que me pareció bastante interesante, que es que dijo, porque están hablando un poco de esto de o dieta vegetariana o dieta carnívora o tal, y
Ya dijo, pero hay que matizar que muchos estudios de los que se han hecho en relación a lo que nos viene bien en la dieta, muchas veces, o la mayor parte de las veces, son estudios hechos sobre qué grupos de personas, porque no son hechos sobre grupos, como tú decías, de pránicos que se alimentan de la luz del sol, o gente que tiene un proceso digestivo muy, muy sutil y que come justo lo que le hace falta a él para nutrirse. Y decía, claro, si tantos estudios están hechos sobre un grupo de personas las cuales están de por sí enfermas porque tienen un montón de cosas ahí guardadas, porque tienen un sistema que en el tema de la sal, que algún día también estaría guay hablar de ello, no están equilibrados con sus electrolitos y todo este tipo de cosas tan importantes. Entonces, teniendo como ese concepto, ¿tú crees que los masajes, bueno, cómo de importantes son en la vida ya para la sociedad en la que vivimos, pero también tú crees que seguirían siendo importantes todo ese tema de... Hoy en día está claro que lo son, y por eso te quiero preguntar como cuán importantes son, pero ¿crees que si estuviésemos libres de traumas, que comiésemos lo que necesitamos, que estuviésemos en el entorno sin radiación en el que estamos hechos para estar, ¿crees que seguirían siendo necesarios este tipo de terapias como las flores de Bach y los masajes? Yo hace años en un juego ahí con la nave nodriza en el que era como imaginarnos cómo sería la nave nodriza, cómo sería Cenedilla hacía años. Quiero recordar que decía que yo ya lo de los masajes y terapias lo había dejado porque todo el mundo sabía, era soberano de su salud en el pueblo y hacía su alimentación en condiciones, hacía su historia y demás, y como que todo el mundo estaba sano y que estaba yo dedicado más de lleno al tema de las plantas, algo que siempre he estado ahí con lo que está, y no me acuerdo si alguna otra cosa más ahí. Sí, también creo que hablé en ese momento, que llevaba años sin trabajar en renovables, algo de renovables, o sea, como que estaba ya metido en otros embolados más adelante porque eso ya estaba. Y claro, pero estoy viviendo entre la diferencia entre ese ideal de esa soberanía y la necesidad o no necesidad de masaje. De hoy en día. Soberanía, no creo que la soberanía en el tema del masaje, yo cuando doy un metamórfico, pues suelo dar además ya a los niños pequeños con la mamá y el papá adelante y demás, no solo le doy el metamórfico, sino estoy explicando al papá y a la mamá cómo se da, porque el tema está en que lo que a mí me encantaría y a ellos también es que sea el papá y el mamá el que periódicamente, que está muy bien que vengan de vez en cuando, y sobre todo cuando cumple los años la criatura, como regalo hacerle ese metamórfico, pero que lo importante es que sean ellos quien establezca ese vínculo y ese masaje, ¿no? Y sean soberanos de ese masaje. Pero es que, claro, por un lado, necesidad. Pues ha jodido. Me parece que hablábamos el otro día de ese experimento y el más brutal que se había hecho en Rusia, en donde no se les había contacto a los bebés y sufrían tal cantidad de problemas. O sea, el tocarse es la leche. Yo digo que, y sobre todo antes, ¿no? En esa evolución que la tenía tan clara, pero que ahora no tengo tan clara el cómo y el de qué forma se produce, pero bueno, pues decía que en cualquier caso el salto entre el mono y el ser humano había sido gracias a los piojos. Porque cuántas horas pasa la mamá mono y el papá y el hermano despiojándose unos a otros. Pues todo el día, ¿no? Pasan buena parte. Y comiéndose. Y en el fondo, claro, la función, decimos siempre que la función hace al órgano. Si tú trabajas el bíceps se te pone todo. Si tú trabajas el corazón, entonces la función hacia el órgano, todo el órgano externo nuestro, todo el ectodermo, todo ese sistema nervioso, en la medida en la que estás estimulando, estás creando ese córtex, esa corteza cerebral se está desarrollando. Entonces yo entendía que en ese paso evolutivo hacia la corteza había tenido que ver mucho esa relación entre las personas, en este caso entre los monillos para llegar a personas, ¿no? Entonces, teniendo claro la importancia que le doy, luego lo podemos llevar a estudios científicos en donde no te imaginas el torrente de hormonas que se está generando con un pase simplemente así, el eflurar, que alguna vez lo hacemos con el metamórfico, que es, también lo llamamos aquí pase neurosedante, y efectivamente que no veas tú lo que está generándose ahí por dentro. Entonces
la importancia y la necesidad y la forma en la que sabemos hasta de forma científica y lo agradable que es que te toquen o que tocar es impepinable. Si además lo llevamos al otro extremo, que es una persona que no reciba y un bebé que no reciba ese tacto, esa comunicación con los demás, muy posible que desarrolle un montón de problemas o que llegue hasta morir, como en el caso de aquel orfanato ruso en donde habían hecho aquel estudio. Pues dices, coño, pues parece que es importante, ¿no? Parece que es importante eso de tocarse y que hay que tocarse siempre, que los masajes van a ser siempre necesarios, pero claro, desde cualquier perspectiva, desde un simple caricia que es eso neurosedante y que no va a hacer ayudar, hasta en algún momento en el que hemos estado currando mucho, está un poco cargadito, joder, y la mano de tu madre, de tu padre, de tu hija, dándote un poquito, o sea, ya no solo es cómo te quita la tensión, sino más te das cuenta, joder, que no estás solo en este mundo, ¿no? Que hay alguien que está ahí empatizando contigo y echándote una mano y ayudando a que esa tensión vaya, y esa tensión además se comparte y lo bonito también del que lo da también. Sí, claro, por supuesto. Si es que al final tú además has visto, bueno, un masajito pues procuro, o sea, es decir, gente te dice, joder, muchas gracias, yo, joder, gracias también a ti, porque es que en el fondo yo intento que hasta en la forma en la que lo doy o como lo doy, estar yo también sanándome y trabajando, me curro en las posiciones y los movimientos y me va haciendo aprenderme de sí mismo y aprender de los demás, de cómo va funcionando el cuerpo, y la verdad es que... No, pero es algo más, lo tuyo es algo más profesional también, pero cuando, por ejemplo, yo a veces mi madre me da un masaje a mí y luego yo le doy un masaje a ella, es como que noto ahí lo que tú dices, primero el recibir, que da más gustito a lo mejor en el sentido como del placer que decíamos antes, de que generas más oxitocina o generas más dopamina, pero luego cuando tú das, luego te sientes que coño, le he dado un masaje a alguien se encuentra alguien. mejor, porque además Claro. es inmediato y se va a encontrar mejor. Entonces, claro, joder, eso reconforta, que es más egoísta que ayudar a los demás, porque nos hace sentirnos bien, ¿no? Y al final, como todos formamos parte de todo, pues que al final, leche, si es tu mamá la que has ayudado a quitar esa tensión, pues si es que todo va a ir de puta madre, si es que esa cena va a estar más rica, pues la vaya a comer en condiciones y va... Entonces al final, claro, si es que es puro egoísmo, el que, como el monillo le está quitando el piojo al otro, no solo porque además está cogiendo comiéndose a lo mejor esa proteína del piojo que le puedan venir bien y transmitiendo, sino que es que además porque sabe que se lo van a hacer a él, ¿no? Y que todos van a estar de mejor humor. Y que todos van a estar... Sí, sí. Entonces eso, que, joder, que masajes o la leche, que no haya ningún miedo a software, que al final, que las cosas también, lo que alguna vez hemos comentado, que yo al final de lo que me voy dando cuenta es que cuanto más sutil, mejor, ¿no? Pero claro... Es muy sutil el masaje, es tacto y bueno, o sea, es muy material, también muy tangible, pero a la par es como una pequeña caricia, cuánto te puede afectar a la salud, o que te sonría, no ese contacto social, cuán importante es. Por eso la distancia del 1,5 metros y el bozal, hostia, cuánto daño nos han hecho. Sí, sí, 100%. Y daño intencionado, o sea, alguna vez hemos comentado, pues eso, de cómo hay en Guantánamo, que no ha sido otra cosa que un laboratorio ahí social, que te cagas, que joder, ya no hemos olvidado de ello, pero es que el Obama prometió que aquello iba a desaparecer y sigue estando y sigue haciendo las brutalidades, ¿no? Pues uno de los servicios que ha prestado a esta causa mundial es esa investigación y darse cuenta que lo más importante para que una persona deje de ser persona, le quitas el contacto social, la interacción con los demás, el distanciamiento social y el tema de la expresión y la mascarilla. O sea, eso es lo que más hacía venirse abajo a esos presos en Guantánamo, que no vamos a hablar de quién y cómo los tienen encima ya los pobres, en qué condiciones y de dónde y cómo los han traído, pero que es brutal. Y todo eso, ve lo que eso de cuando veas la barba de tu vecino pelar, por las tuyas remojar, pues eso, que quizás no es fustigarnos, pero quizás si pusiéramos atención a que esas cosas se siguen ocurriendo en el mundo y dijéramos basta, pues no ya acabarían llegando a nosotros como nos están llegando. O sea, todo aquello ha sido un experimento que después se han planteado que nosotros, y también me viene la frase esa, ¿no? Vinieron a por los judíos, pero yo como no era, vinieron a por no sé qué comunistas, pero yo como no era, y al final vinieron a por ti, ¿no? Pues sí. En ese sentido y sin ánimo de miedo y de historia, pues eso, el recordar a esos muchachos, que todavía debe haber allí algún ciento de ellos,
y allí en tantos otros sitios. Como la broma del lobo, ¿no? Nada, de que viene el lobo y qué hace. Pero eso corre. Bueno. De que viene el lobo, que viene Sí, el lobo, pero primero una broma, pero luego llegó de el verdad. día que vino de realidad no nos lo creamos, ¿no? Pero en este caso es que no es broma, o sea que no lo tomamos a broma porque claro, porque como han venido por los judíos, pero yo como no soy judío, han venido por los comunistas, pero yo como no soy comunista, han venido por no sé qué, y un día en el que llegan a por ti, ¿no? Es como otro proceso, pero sí, algo tiene que ver, ¿no? Pero sí, está bien claro, yo lo veo que hoy en día el masaje, si se implementara más, pues mejoraría muy mogollón, porque cuánta gente habrá viviendo sola que no tiene mala relación, o sea, tiene mala relación con su familia, no tiene pareja, no tiene muchos amigos y su contacto social es mínimo y al final muy posible que entre en una depresión, ansiedad, malos estados de ánimo. Y luego aparte pues de que todos tenemos contracturas hoy en día, que cosas con la espalda, cosas con traumas, que el masaje nos ayuda, pero o sea, por ese aspecto está clarísimo que hoy en día es una práctica que cuanto más mejor, entre comillas, o si se implementara más podría ayudar muchísimo. Pero la última cuestión, ¿tú cómo te imaginas si en una situación utópica la gente no tuviese como traumas, todos los meridianos energéticos funcionando perfectamente? ¿Crees que ahí el tema de este tipo de prácticas Hombre, tendrían cabida? es que precisamente serían ese tipo de prácticas el que hubieran llegado a esa situación, con lo cual esa disciplina, con el chikun, ¿no? Que creo que bueno, pues el chikun, que trataba de acordarme etimológicamente que lo que significaba, pero ahora mismo. Pero que al final es, o sea, como la gimnasia de la larga vida, ¿no? Como la salud. Pues ya está, si es que al final lo que acabas convirtiendo esa rutina diaria, o sea, no tienen los meridianos porque sí, porque no sé qué, porque además, coño, que también nos viene bien ese movimiento, esa vida, ese que las cosas no están siempre estables y en las mismas condiciones, esa capacidad de ser capaces de adaptarnos al medio en todo momento. Entonces, ¿qué hacemos? Nos tumbamos y nos echamos a lavar todo, porque todo está bien. No, o sea, si todo está bien, no es por casualidad, es por causalidad. ¿Y la causa cuál es? Que estamos haciendo las cosas que corresponden. Si incorporamos esas rutinas de nuestro ejercicio, que yo te digo, pues el chikun, pues el yoga, pues cada uno lo suyo y lo que le resuene, pues gracias a todas esas cosas van, y dentro de esa rutina pues has llegado a estar en condiciones sin ese exceso de contractura y no sé qué, pues porque en la familia os dais el repasito cuando hace falta y como quiera. Pero no obstante, y por muy bien que está, va a llegar un momento en el que has tenido que hacer un sobreesfuerzo en exceso o te has caído por no sé qué circunstancia y Claro. viene bien una mano que te eche una mano para liberarlo. O sea, es algo que está ahí presente, que va a estar siempre presente, y en la medida en la que cuanto más presente esté, al final menos necesario, o sea, claro, si menos necesario va a ser acudir, o sea, esa soberanía parte porque seamos nosotros los que hagamos y entendamos, hagamos nuestras rutinas de ejercicio, nuestra rutina de alimentación, nuestras rutinas de todo y nuestra rutina en la relación social, en que siempre haya alguien que una mano amiga que te escuche, que te ponga la mano encima del hombro o que te dé unas palmaditas en la espalda, que al final todo es masaje y todo eso es Pues terapia. me parece una muy buena forma de acabar el podcast porque además se interconecta con el tema del ayuno, ya que es eso, o sea, todo efecto tiene una causa y ya sea estar como estamos ahora o estar en ese estado de completa limpieza y completa homeostasis funcional, es en nuestra mano, o sea, que nosotros somos los que causamos ese efecto de tener los meridianos limpios, tanto ayunando, cuidando nuestra alimentación, nuestras relaciones, Ejercicio, en los masajes, respirando, respirar. Así que la verdad me ha gustado bastante ahí el punto de salud que hemos tocado hoy. bueno, Es importante, yo creo. siempre También. acabamos también con las mismas, ¿no? En el fondo, que como dices, si la salud es que al final es lo más importante, si no tenemos salud. Sí, y el fractal en todo, al fin y al cabo. O sea, que hablamos de ayuno, hablamos de ser real, hablamos de respiración, ¿no? Es que es todo, o sea, si desde donde afrontes, lo único que tienes que tener claro es eso.
principios soberanos, ¿no? Como ¿cómo era? Principios rectores era primero. Los principios rectores que hablábamos nosotros como principios, ¿no? Como ser y ser soberano. Y decíamos como ser el principio. ¿Cuál es nuestro principio? Estamos buscando el ser, pues ser. ¿Y ser qué? ¿Ser el regio, ser rey? Sí, ser soberano. Pues al final todo se reduce a esa frase. Eso que nos rija en nuestra vida, eso, ser, y además ser soberano. O sea, que aquello que hagamos, lo hagamos en ese momento, no por obligación, no por miedo, sino con la seguridad de que estamos haciendo lo correcto y sin miedo a equivocarnos. Yo creo que al final es eso, lo de ser soberano, principio rector de ser soberano. Pues ya está, pues muchas gracias y vamos a ver si somos capaces de acabar alguna otra cosilla por ahí que tengo. Ponemos la caja, o sea, la tapa del cuadro y bueno, hay alguna otra cosilla ahí que yo cuanto menos voy a dejar hecho hoy. Y tú, pues eso, en cuanto me digas, pues eso es. Nos enrollamos. Un saludo muy fuerte y bueno, muchas gracias por haber acudido aquí. Voy a comprometer aquí a Samuel. Y Marco, date también por aludido, ¿no? Estamos planteando hacer encuentro o algo así holístico, pues con alguna de las personas que estáis entrevistando, que nos estáis entrevistando. Joder, además algunos tengo ganas ahí de verles y desde hace tiempo, así que es buen motivo para reencontrarnos y vernos. No sé, que puede ser un día, así una jornada bien chula, ¿no? Digo, quizá ir lanzándolo, o a lo mejor también que no, si os apetece en condiciones y si nos mueve pues un poco de compromiso, de eso, de juntarnos, ese grupo de personas que cada uno desde nuestro ámbito seguro que podemos aportar y aprender de los demás, una jornada buena, pero que además esté ahí hasta en directo viéndose por ahí. Y el directo es más importante, ¿no? Que si lo hacemos ahí en nuestro espacio, pues que cualquier holístico que os apetezca, por supuesto las puertas abiertas para estar ahí, no solo viendo ahí lo que comunicamos, sino participando también de ello, no sé, o sea, que lanzo ahí al aire, al universo, para ver si se va, lo cuadraremos, a ver si el mes que viene o cuando sea, o el siguiente o lo que sea, con tranquilidad, pero con foco en hacer eso que al final es algo que nos gustaría tanto a nosotros como a mucha gente, incluido Marcos, que se da por aludido también seguro, así que súper guay. Me alegra que lo reafirmes y que lo tengas en cuenta. Sí, y bueno, también he de darte las gracias porque al final el hecho de que hayamos construido esta relación para mí es bastante importante, ya que me mola tener pues eso, gente que esté abierta a compartirme sus conocimientos, de los cuales a mí me nace el tener esa curiosidad y el investigar en relación a ello, y también por ese plus que tienes tú de tener ese compromiso, esa intención de querer ayudarnos a realizar este proyecto, querer traer un buen contenido, querer enseñarme un montón de cosas, con lo cual eres todo un maestro, la verdad, y te doy bastante las gracias por ello. No, maestro, tú sí que ahí vas bien de maestro, cabronazo, que la verdad es que no veas tú el muchacho como cuánto saber y cuánto conocimiento lleváis. Que eso, que mira, que aprovecho simplemente para decir 23 maestros de corazón, que creo que lo hablamos el otro día, que no sé si la has visto, a ver si lo busco y te lo reenvío ahí en PDF. Un libro que te cagas, y eso, 23 maestros de corazón, 22 supuestos alumnos y un profesor, ¿no? Que realmente 23 maestros de corazón. Pues eso, que es un gusto compartir contigo estos momentos. Pues me alegra, al final, cuando he visto algún vídeo de lo que hemos hecho, coño, hasta parece que sabemos un poquito de lo que estamos hablando. No ha quedado más del todo, que siempre te queda ese rollo, ese juicio, ese miedo de haber dicho, no haber dicho, joder, es que se me ha olvidado tal cosa, es que se me ha olvidado. Pues ya está, si cuanto más natural y con conversación, al final, claro, le ponemos nombres raros, pero en el fondo nos estamos dando la oportunidad de conversar, y además conversaciones que en muchos de los casos, joder, es complicado llegar a ese nivel de profundidad y llegar a hablar de algo, aquello que sientes o no sé qué, y que la otra persona no te enjuicie y te piense que estás loco,
también es un buen momento, ¿no? Esto para compartir eso. Sí, y también para mí es como un poco la, entre comillas, excusa de pues eso, lo que te decía, si no hubiese querido hacer el proyecto de los podcasts, no hubiese quedado tantas veces contigo y hubiese sido más de tanto en tanto más con José Luis, una charla igual, o no hubiese contactado con Pablo para hacer un próximo podcast, ni hubiese tenido otra sesión más, bueno, una charla con Senna hace poquito, con lo cual a mí me encanta el compartirlo y tal, pero desde luego que una gran parte es ese propiciar más conversaciones de este rollo que me encantan, la verdad. Además ese encuentro, así que Senna, que hace tiempo ya que no lo veo y la verdad que me apetece verte, y Pablito, que te voy a contar, que hace menos que no hemos visto, pero para mí es muchísimo, así que eso, que tengo ganas de verte, así que eso, invitaros a que hagamos ese encuentrillo con los muchachos que vienen con muchas ganas y con mucha ilusión a hacer cosas, así que eso, que también vayamos descargando en ellos buena parte de esos saberes y de esos conocimientos, pues, cuanto más repartidos estén, menos carga sobre todo nosotros. Sí, eso es. Pues nada, vamos para allá. La faena. Pues Por lo dicho, un placer. un gustazo y nos vemos. Y chao, chao.